Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son 60 minutos en los que Dios habla a tu vida. Conoce a Jesús para la salvación de tu alma. Aprende a seguir y caminar en esta serie que llevamos hoy para ti. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por... ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos y radioescuchas de toda la ciudad de aquí de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es un placer poder saludarle hoy en este día. Hoy es 9 de mayo, ¿verdad? Mañana festejamos a las mamás, a nuestras mamás. Y pues es un gusto poder estar con usted esta noche, querido Radio Escucha. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, ¿verdad? Como todos los viernes, un tema que, pues, la semana pasada, por ejemplo, estábamos hablando de las luchas que hay, ¿verdad? Para el creyente, las luchas que todo aquel que ha confesado o que ha testificado que es seguidor de Cristo, pues obviamente tenemos muchas luchas y vimos que la lucha era con nuestra propia carne, con el mundo y con el diablo. Pero también, querido Radio Escucha, queridos hermanos que me están sintonizando, también la palabra de Dios habla también que los cristianos tenemos privilegios también. No importa la lucha que hay, no es comparada la lucha, las aflicciones en este mundo con todo lo que vendrá en un futuro para aquel que pone y deposita su fe en Cristo Jesús. De manera que hoy vamos a ver un tema interesante, querido amigo, querido Radio Escucha, y hoy en la serie Caminando con Cristo vamos a ver los privilegios del cristiano a la luz de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Pero bien, antes quiero mandar saludos aquí a todos los que nos ven en las plataformas de Facebook, en las plataformas de podcast y pues en YouTube también estamos por ahí. Dios les bendiga a cada uno. Podemos estar visualizándonos o escuchándonos ahí por medio de estas plataformas. Si usted quiere también ir a la página web, también al www.radiovida1051.com, repito, www.radiovida1051.com, y ahí puede también usted ingresar a la plataforma desde donde quiera que se encuentre. Usted puede ver, escuchar y ver todos los beneficios que tiene ahí en la plataforma de Radio Vida. También, pues, si usted quiere mandar un mensaje por WhatsApp, lo puede hacer al 753-177-54. Repito, 753-177-54, de donde quiera que te encuentres. También el WhatsApp es muy útil, todo lo usamos para cualquier mensajito rápido, pues también puede hacerlo aquí en la radio. También tenemos, si usted quiere hacer una llamada directamente también aquí a la cabina, bueno, pues al área 753-717-01, vuelvo a repetir el número, área 753-717-01, y con gusto le atenderemos su llamada. Muy bien, pues vamos a darle inicio a este tema tan interesante el día de hoy, lo cual son los privilegios también que el cristiano goza. Obviamente pasamos por cosas como los apóstoles, los discípulos del Señor en aquel tiempo, cómo sufrieron, ¿verdad? Todo lo que pasaron, lo que tuvieron que pasar, pero realmente, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el gozo y la satisfacción futura es mucho mejor y no es comparada con todas las aflicciones en cambio de la gloria venidera. Y bien, pues voy a darle lectura a Primera de Pedro 1:9, por favor póngase cómodo por allá. Si usted tiene Biblia, tablet o donde quiera que se encuentre, en el auto, donde quiera que esté, pues vamos a arrancar con este tema tan interesante. Por favor, escuche con atención lo que dice la palabra de Dios. Y dice así Primera de Pedro 1 al 9. Voy a estar leyendo la traducción Nueva Biblia de las Américas y dice Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre,
por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes, la esperanza viva del cristiano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y bien, dice el versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Qué hermosa palabra de aliento, querido Radio Escucha. Y precisamente en esta carta Pedro les está hablando a los expatriados, dice, a aquellos que huyeron de su patria, fueron excluidos de su patria, los mandaron a otro lado porque los estaban persiguiendo, pero ellos tenían un gozo. Esta carta es para alentar su corazón en quien habían creído, de manera que es muy de mucho aliento esta palabra, y vamos a ver por qué y cómo, ¿verdad? Un saludo ahí para Juan Cervantina Jarillo, que nos están sintonizando, viendo desde allá en Tamaulipas. Un saludo desde aquí de Lázaro Cárdenas, Dios te bendiga. Y pues decíamos que la palabra de Dios en Primera de Pedro habla de una esperanza viva, los privilegios del cristiano. Pero quiero empezar con una pregunta. ¿De dónde nace la idea de escoger y redimir la vida de un pecador? ¿De dónde nace la idea de escoger y redimir la vida de un pecador? ¿Lo escogimos nosotros mismos? O lo preguntaré de otra manera. ¿El ser humano tiene el privilegio de llegar a Dios por sí mismo? ¿Podrá el ser humano llegar a Dios por sí mismo? Primero que todo, me gustaría exaltar el nombre de Dios y hacerle saber que Él es todopoderoso. Él es soberano, Él es omnisciente y omnipotente, y que en su soberanía Él se ha manifestado en la vida de los hombres comunes y corrientes como tú y como yo, con el propósito de transformar nuestras vidas y ser usados por Él, y su transformación es completamente visible, aún en situaciones difíciles. Cabe mencionar que el apóstol Pedro es uno de ellos. Muchos le llamaban el pescador ignorante. Fíjense la palabra, Pedro, un pescador. Y le añadían y decían el pescador ignorante. Persona que no tenía letras. Sin embargo, aquí vemos cómo Dios lo usó grandemente. Por ejemplo, el doctor J. Vernon McGee dice que ninguna persona que ha pasado 3 años por el colegio de Jesucristo debería ser llamado ignorante, como le llamaban a Pedro. De manera que el apóstol Pedro comienza su epístola dirigiéndose a cierto grupo de hermanos, y él les llama expatriados. Versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primeramente, Pedro alza nuestros ojos para observar los grandes privilegios que el creyente tiene por medio de Jesucristo. Después los baja a la tierra para considerar los sufrimientos del creyente, y pone ante nosotros motivaciones para que busquemos conscientemente la santidad de Dios en nuestras vidas. En el versículo 1 vemos que se está dirigiendo a los expatriados de la dispersión, los que fueron dispersados de ahí, primeramente de Jerusalén y de las áreas vecinas. Fueron dispersados a estas áreas donde está hablando, al Ponto, a Galacia, a Capadocia, a Asia y a Bitinia.
Estos fueron dispersados hacia estas ciudades porque ya tenían persecución. Entonces Pedro se dirigía en este tiempo a los que estaban en estas ciudades, pero Pedro les escribe a los gentiles, y permítame, quiero mencionar que el apóstol Pedro murió en el año 67 después de Cristo. Se dice que esta carta la escribió poco antes de ser crucificado de cabeza por el emperador Nerón. Se dice también que la carta fue escrita aproximadamente del año 62 al 64 después de Cristo. Ahora podemos expresar junto con eso, como contexto histórico, fíjese lo que pasó en este tiempo. El emperador Nerón, hubo un incendio grandísimo, un incendio grande que casi terminó con toda la ciudad de ese tiempo, y se dice que fue ocasionado por el emperador Nerón, por la forma en que se comportó con los creyentes en ese tiempo, buscando, este hombre abusando de su autoridad, se encargó de hacer una gama de delitos en contra de los cristianos. El emperador Nerón, después de quemar la mayoría de las casas más pobres, eran casas de madera en ese tiempo, la mayoría. Hay rumores de que después de apagarse todo el incendio, se quedó la ciudad en completa oscuridad. Recordemos que en esos tiempos no había postes de luz como lo hay acá, ¿verdad? Entonces, después del incendio se queda todo en completa oscuridad, y el emperador aprovechó y usó antorchas humanas, querido Radio Escucha, querido amigo, quemando a los cristianos y exhibiéndolos como los culpables y responsables de los casos sucedidos. Y no solo eso, sino que los lleva a ser parte de juegos y entretenimientos para la gente, llevándolos a los estadios para que fueran exhibidos. Y ahí es donde eran desgarrados por animales salvajes sin piedad alguna. Esto es parte de la situación que se estaba viviendo en ese tiempo que Pedro escribió esta carta, solo para contextualizar lo que estaba sucediendo. Y Pedro tuvo que escribir esta carta, y dice el apóstol aquí se está dirigiendo a los cristianos que se dispersaron por estas ciudades por temor al emperador Nerón. Estas ciudades fueron mencionadas anteriormente: el Ponto, Capadocia, Galacia, Bitinia, y con el propósito de darles consolación en medio de estas tribulaciones y pruebas y persecución que estaban pasando en este tiempo, que eran muy fuertes. Entonces, querido amigo, aunque estos eventos se estaban manifestando en ese tiempo, la esperanza de todo cristiano no era la vida ni la muerte física. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La esperanza de todo cristiano no era la vida ni la muerte física, sino algo que ellos estaban experimentando dentro de su corazón al creer en Jesús. Recordemos que esta carta se escribió del año 62 al 64 aproximadamente, pero acababa 60 años tenía que Jesucristo había muerto, pero que había resucitado, y la mayoría de esa gente pudo ver cómo Cristo resucitó, apareciéndoseles a más de 500 personas a la vez. Había motivos para sufrir por Cristo hasta la muerte. La razón es que ellos tenían una esperanza viva, hermanos. Pero estos acontecimientos, aunque se ven muy crueles, no son nada comparados con la condenación que viene para aquel que no cree en Cristo. Y esto es lo preocupante, querido Radio Escucha. Por eso la necesidad de hacerte saber las malas noticias que se avecinan. Para la gente que no cree en Cristo, permítame explicar esto en breve. La Biblia habla de una condenación, y antes de presentarte la buena noticia, tiene que saber usted por qué es buena. Y la razón de esto es que hay una muy mala noticia para toda la humanidad que no cree en Cristo. La palabra de Dios la llama la condenación eterna. La condenación es la sentencia de castigo eterno impuesta a aquellos que rechazan la gracia y el perdón de Dios. En las Escrituras encontramos numerosas referencias que hablan de la condenación. Por ejemplo, un pasaje que presento mucho en mi programa está en el Evangelio de Juan. Este es Evangelio de Juan 3:18. Para ser exactos, Juan 3:18, donde nos dice que el que en él cree, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y querido amigo, al profundizar en esta reflexión sobre la condenación,
se puede observar que es esencial tener en cuenta la misericordia y el amor de Dios. A pesar de que la condenación puede parecer una consecuencia inevitable para aquellos que no siguen a Dios, también encontramos en la Biblia un mensaje de esperanza y salvación. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9 leemos que el Señor no retarda su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este pasaje nos afirma que la voluntad de Dios es que todos se arrepientan y que encuentren salvación de sus vidas, de sus almas más bien. Dios no quiere condenar a las personas, Él no nos creó para esto. Más bien Él ofrece a las personas la oportunidad de redimir sus almas, porque por el pecado de Adán y Eva fue que nosotros, toda la humanidad, fue contaminada con el pecado, y venimos del pecado y somos pecadores ante Dios. Y si no lea Romanos 3, por favor, la Biblia nos enseña que a través de Jesucristo tenemos la posibilidad de recibir el perdón de nuestros pecados y escapar de la condenación eterna. Este es el mensaje. Hermanos, hay una mala noticia, pero hay una buena noticia también que Cristo trae a nuestras vidas. Arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesús quiere librarte de la condenación eterna y darte una nueva vida eterna a su lado. Acéptalo en tu vida hoy. Cree en Él y acepta tu incapacidad de salvarte por ti mismo. No existe tal cosa, querido amigo. Junto con esto, querido Radio Escucha, el día de hoy quiero hacerte llegar también la buena noticia hasta tus oídos. Y me encantaría que esta noticia pueda llegar también hasta lo más profundo de tu corazón, de tu ser. Porque para esto vino Cristo a morir, para salvación de las almas pecadoras. Regresando a la historia de estos seguidores de Cristo, hay privilegios para los que participan en la fe puesta en Cristo Jesús. Junto con esto Dios estaba haciendo cosas maravillosas en la vida del creyente, aún en estas persecuciones, pero los únicos que pueden participar de esto son los creyentes en Cristo. De modo que este es nuestro tema principal de hoy, los privilegios del cristiano. Lo vamos a ver, vamos a hacer una pequeña pausa nada más. Por favor, no le cambien, que ya regresamos en un momentito con ustedes. Dios le bendiga, le esperamos en unos minutitos. Bien, querido Radio Escucha, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Caminando con Cristo, la serie que estamos llevando a cabo aquí todos los viernes a las 8 de la noche con un servidor, Marcos Baltasar Díaz, esperando también y todos se encuentren y gocen de cabal salud donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga grandemente, si vas en el carro, si estás en el trabajo, si estás en el hogar, o donde quiera que nos estés escuchando por allá en otras ciudades, por medio de Facebook, por YouTube, por podcast. También el saludo es para ti también. Y bien, estamos hablando hoy sobre que, como les comentaba cuando empezamos este mensaje, ¿verdad? Les comentaba que la semana pasada hablábamos precisamente de las luchas que el cristiano tiene como cristiano, ¿verdad? Como seguidor de Cristo tenemos muchas luchas, somos soldados de Jesucristo, dice la palabra, pero también tenemos privilegios que gozamos, que solamente puesta la fe en Cristo el cristiano puede gozar de estos privilegios. Y vamos a hablar hoy, por ejemplo, vamos a hablar de que los privilegios del cristiano nacen de Dios, a la luz de 1 de Pedro 1, versículo 2 y 3. ¿Qué ha hecho Dios en la vida del creyente? ¿Qué ha hecho Dios en la vida de aquel que ha puesto su fe en su Hijo Jesucristo? Permítame darte lectura 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de 2 al 3. Dice: según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. En Reina Valera 1960 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este es un saludo del apóstol Pedro, pero Pedro desde que comienza está hablando doctrina o enseñanzas
que son bases fundamentales en la vida del creyente. El apóstol Pedro en estos pocos versículos habla de doctrinas o enseñanzas, ¿verdad? Que es la misma palabra de doctrina, es enseñanza. La misma enseñanza importante y complicada en cuanto al entendimiento del hombre con nuestra mente finita. Pero fíjense, es de suma importancia que todo creyente se afirme en estas enseñanzas para permanecer y perseverar hasta el fin de los tiempos. Pedro en esta carta habla de grandes palabras del Evangelio de Jesucristo y de la misma Trinidad. El versículo 2 dice que fuimos elegidos ¿por quién? Por Dios mismo. Elegidos según la presciencia de Dios. La presciencia, no presencia, presciencia de Dios. Aquí, amados hermanos, me gustaría usar en este tema las notas de la Biblia, una nota que encontré al preparar este mensaje que me llamó mucho la atención de la Biblia Herencia Reformada, que se me hace muy práctica y muy firme en cuanto a las notas de la enseñanza plasmada en ella. Dice, elegido según la presciencia de Dios. No es un mero conocimiento previo, sino un acto de elección por parte de Dios, por el cual decretó desde la eternidad que aquellos a quienes ha elegido lleguen al estado de gracia y finalmente al estado de gloria. Esto es lo que dice esta nota. En Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí tenemos el llamado. ¿Quiénes fueron llamados con un propósito? Por medio de Dios fuimos llamados. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando decimos palabra primogénito, se entiende o se traduce como el primero de muchos. Él fue el primogénito, Jesús fue el primero en morir, resucitar y estar a la diestra de Dios Padre en carne propia, pero un cuerpo glorificado, sin pecado. Y Él fue el primero y nosotros seremos los postreros, los que iremos si creemos en Él. De manera que Él ha sido el primero. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí tenemos las palabras que les estoy diciendo, todas envueltas y plasmadas en estos versículos. De manera que aquellos a quienes Él ha predestinado son llamados sus elegidos. El Padre elige a los suyos y estos creerán en Cristo. ¿Quiénes? No sabemos. Tenemos que predicarles, tenemos que hablarles de la palabra. Efesios 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En la tierra? No. En los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Antes de que nosotros hubiéramos escogido seguir a Cristo, Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. De Dios nació el darnos vida, pues. Y no solamente la vida física, sino que también la vida eterna a su lado, a todo aquel que cree en Él. Él nos eligió para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Esto no es tampoco por nosotros, sino que es por el sacrificio de Cristo en la cruz, solamente. Hermano, no pienses ni por un instante que tú has contribuido en algo para venir por primera vez a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Toda la salvación es por gracia. Dios llama primeramente a la persona y ésta cree y entonces en Cristo y comienza esta persona a santificar su vida y ser diferente. En otras palabras, comienza a obedecer a Dios, cosa que sin Cristo no podemos hacer. Él nos escogió para obedecerle a Él, para morir a nosotros mismos y dar nuestra vida por Él también, así como Él lo dio por nosotros. Esto debería de ser. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede obedecer su palabra. No puede obedecer su palabra porque para él todo es locura. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales. No pensemos pues que sin Cristo
podamos hacer algo espiritual realmente, porque no tenemos nada espiritual. Estamos muertos, o estábamos muertos. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Esta es la traducción Nueva Biblia de las Américas. Porque para él son necedad. En la Reina Valera dice, para él son locura. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. La persona que tiene fe en Cristo no puede entender absolutamente nada de la palabra de Dios. Yo estoy ahorita exponiendo la palabra de Dios, pero sé que muchos no la entienden. Pero aquel que la va a entender, o que la entiende, o que la está entendiendo, es por la gracia de Dios que está llegando a tus oídos y a tu corazón en este día. De manera que, si no le es dado el conocimiento por medio del Espíritu Santo para que pueda obedecer la palabra, la persona no posee la convicción para hacer caso a lo que la Biblia dice. Pero sabemos que esta es una obra de Dios. Nosotros debemos de exponer su palabra, y la palabra tiene que hacer efecto en el corazón de aquel que Dios está llamando o que quiere llamar. Recordemos que Él tiene los tiempos. No sabemos cuándo. No podemos decir tú no eres o tú sí eres, porque no sabemos cuándo Dios llame o en qué momento la palabra haga efecto en el corazón y transforme nuestras vidas. De manera que, por eso la necesidad de afirmarse en estas enseñanzas fundamentales que nos lleven a la firmeza de saber por quién hemos sido elegidos, por qué y para qué también. Aquí Pedro el apóstol nos aclara que es para obedecer y para ser rociados por la sangre o con la sangre de Jesucristo. Podemos observar un proceso muy claro sobre cómo llegar a Cristo y para poder ser rociado por su sangre y así obtener perdón de pecados. Para esto debe de haber una santificación por medio del Espíritu de Dios. Y para que haya una santificación del Espíritu de Dios, debes primero tener el privilegio de ser escogido por Dios. De manera que si tú estás entendiendo hoy la palabra, es que tú estás siendo o estás escogido por Dios. Y tal vez alguien todavía no lo entienda en su totalidad y diga, hermano Baltasar, pero ¿por qué tengo que ser elegido por Dios? ¿Acaso no el hombre por sí mismo confiesa su pecado y puede creer en Jesús? Y yo te voy a contestar que no. No puedes. ¿Por qué no puedes? Bueno, primeramente nosotros debemos saber y comprender perfectamente la enseñanza o la doctrina del pecado. Debemos comprender lo que la Escritura dice en su totalidad, que nosotros no tenemos vida espiritual sin Cristo. No podemos hacer nada. Hazle cosquillas a un muerto, decía un pastor. ¿Cómo va a reaccionar un muerto? No puede reaccionar. Y así nosotros estamos muertos espiritualmente. Esto se llama la depravación total del hombre. La palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y dice su palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Efesios 2, 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estoy leyendo la Reina Valera. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Esto es lo que hace un muerto en el mundo. Y así estábamos tú y yo, incapaces de obedecer a Dios. Esto es antes de que la misericordia de Dios se manifestara en nuestras vidas. Él nos escogió para tener nueva vida. No es por ti, ni por mí, ni por el que te predicó o te expuso la palabra, sino por Dios mismo. Bueno, somos instrumentos llevando la palabra, pero la obra la hace Dios. Él de antemano elige quiénes creerán. El versículo 3 dice, todos nosotros vivimos en la misma manera, en otro tiempo, antes de creer en Cristo. Fíjense lo que dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Nosotros, toda la humanidad, ya vamos directo a una condenación eterna por el pecado de Adán y Eva. Porque en toda la humanidad hay una depravación que viene de la genética de Adán y Eva, por así decirlo. Nosotros ya no necesitamos hacer nada, pues, para ganar la muerte. Ya vamos derechito a ella. La paga del pecado es muerte. Esto es lo que debemos de entender primero. Por eso la necesidad de la elección de Dios para con nosotros. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay un propósito, y el propósito es para poder obedecer a Dios. Tenemos que tener el Espíritu de Dios. Dice la palabra, ¿qué más ha hecho Dios en la vida del creyente? Dios en su grande misericordia nos ha hecho renacer. Fíjese esta palabra, renacer, para una esperanza viva. Cuando la persona no comprende las doctrinas fundamentales, las enseñanzas fundamentales, y no se cimienta bien en ellas, no hay un entendimiento claro sobre lo que Dios ha hecho o sobre lo que Dios hace para con la humanidad. Ciertamente tenemos el Espíritu de Dios, pero necesitamos ser guiados por la palabra misma de Dios. Y cada día vamos creciendo en formalidad del Espíritu. Nosotros tenemos a un Dios justo, santo, pero también es misericordioso. Permítame explicar un poquito sobre su justicia para poder comprender su misericordia. Si no entendemos su justicia, no podremos entender su misericordia. Si Dios aplicara solamente su justicia, si hubiera llevado a cabo su juicio sobre toda la humanidad, vemos que la paga del pecado es muerte. Todos moriríamos y todos vamos derecho a una condenación, ciertamente. Pero no habría ningún ser humano en la tierra que se salvara si Dios aplicara su justicia. Muchas veces nosotros oramos y decimos, de hecho yo lo hacía antes, ¿no? Antes de saber todo esto y comprender realmente la magnitud del juicio. Decía yo, cuando alguien hacía algo malo, decía que Dios castígalo, ¿no? O júzgalo. O orábamos y decíamos, Señor, que venga y se haga tu justicia en la tierra. Hermanos, si se hiciera su justicia en la tierra, todos estuviéramos muertos. Porque la paga del pecado es la muerte, y nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Cuando oremos, mejor oremos por misericordia, no por su justicia. Todos nosotros estábamos propensos a un juicio. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo, ni siquiera uno, dice Romanos 3. Si comprendemos esto, ya no existiría nunca jamás la pregunta en nuestras mentes, ¿por qué Dios condena a la gente y la manda al infierno? Esta es cosa que muchos dicen o se preguntan. ¿Por qué Dios condena a la gente y la manda al infierno? Cuando comprendemos que Dios no manda a nadie al infierno porque nosotros ya somos parte de Él y merecemos la condenación eterna por el pecado que hicieron nuestros padres, aunque no fumes, no tomes, aunque ayudes a los pobres, aunque hagamos miles de cosas y estas sean maravillas, eso no te salvará. Porque todo es terrenal, todo es humano, todo es social. Y con esto no estoy diciendo que sea malo hacerlo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo ayudar a los pobres, no estoy diciendo que sea malo ayudar a la gente. La palabra misma nos dice que seamos misericordiosos, que nos amemos unos a otros y que ayudemos a nuestro prójimo. Pero no lo hacemos para salvación. Si lo hacemos es porque ya somos salvos. Bueno, esto no te traerá salvación, porque aquí la gente que no está en Cristo también puede hacer muchas obras buenas, pero esto no te lleva a la salvación. Lo único que te puede salvar es caer a las rodillas ante Dios y te arrepientes de tus pecados y Él tenga misericordia de ti. Esto es lo que te puede salvar, no las buenas obras. Solamente de esta manera se manifiesta el verdadero creyente. Es cuando te levantas sirviendo a otro Señor que nunca habías conocido y ahora deseas servirle con gran amor y reverencia. Dios hasta hoy no nos ha dado lo que merecemos. Sí, nosotros merecemos la muerte. Hablando de parte de Dios, no en nosotros, la sociedad. Nosotros vemos hasta nuestros hijos muy bonitos, nuestro vecino, nuestros familiares. Tenemos una capacidad humana de apreciar
la hermosura de la humanidad, claro, pero Dios ve el pecado, no la persona. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los que Él ha elegido solo es por su gran misericordia. Veamos el verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La misericordia de Dios se manifiesta cuando nos libra de la esclavitud del pecado en el que vivíamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando alguien está, por ejemplo, en algún vicio que no puedes dejar, en alguna manera de vivir pecaminosa, estás esclavo al pecado y todos estamos esclavos al pecado. Algunos en otra magnitud, otros en otra, pero siempre estamos esclavizados al pecado, dice Cristo. Dice la palabra. Pero ahora, en Cristo Jesús, ya no tenemos ese problema porque ya no somos esclavos al pecado. De manera que si caemos en pecado, ya no lo practicamos, sino que caemos en pecado, pero Dios nos puede librar de ello. Dice la palabra que no sobrevendrá ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios que junto con la prueba nos dará también la salida, de manera que no tenemos excusa para ello. Dios nos saca de las tinieblas para trasladarnos, a la luz admirable de su Hijo Jesucristo, según 1 de Pedro 2:9. En otras palabras, nos ha hecho renacer, nos ha dado nueva vida. Juan 3:1-8 nos dio un nuevo nacimiento, dice. En Tito 3:9 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Qué palabras tan hermosas! En otro tiempo sin Cristo, nosotros también éramos insensatos, rebeldes. Todavía a veces nos rebelamos contra Dios. Pero el que ha nacido de nuevo ya no se deleita en las envidias, en las rebeldías, en todo lo que tiene que ver con el pecado. Ya no hay un deleite, sino una lucha. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mis miembros sirvo a la ley del pecado. Miserable de mí. Señor, ayúdame. De manera que todo el que es creyente, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. Al contrario, santifica su vida y se aparta de las malas palabras, de los malos deseos de la carne. Hay una verdadera lucha contra estas cosas que Dios no aprueba. Esto es renacer o ser nacido de nuevo. Su esperanza es viva en Cristo. Es una fe viva, una fe que te lleva a un cambio, que te lleva y te mueve a vivir verdaderamente la vida cristiana, no importa qué pase. Tú no niegas tu fe ante nadie, no te avergüenza el pertenecer a Cristo, aun si te agarran de antorcha humana, o no niegas tu fe. Pedro fue crucificado de cabeza. Fíjense, el apóstol Pedro le iban a crucificar en este tiempo por el emperador Nerón, y él iba a ser crucificado como en la cruz, que era la muerte más cruel que había, como murió nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíqueme, pero no como Él, crucifíqueme, pero de cabeza. Y fue crucificado de cabeza. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué te aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Muchos hermanos, muchos decimos, yo creo en Cristo, yo tengo fe, yo soy creyente, yo soy cristiano. Sin embargo, no se ven las obras que hacemos para Dios. Y Santiago dice, muéstrame tu fe. El que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? No hay evidencia de ello. Cuando la fe está cimentada en la muerte y resurrección de Jesucristo,
es una fe verdadera, es una verdadera esperanza viva. Esta te fortalece y te lleva a actuar de una manera diferente. Con una esperanza viva en aquel que has depositado tu fe, ahora vives para aquel que te ha salvado de la condenación del pecado. En otras palabras, ahora vives para Cristo. Ahora, ¿qué es la fe? Por si algunos preguntan, tal vez tú todavía no conozcas de ello, por eso estamos aquí, para poder dirigirte en las palabras de Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué es la fe de acuerdo a Hebreos 11:1? Bueno, fíjate lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos ver, es por fe que creemos en Cristo. Ahora, amados hermanos, permítame llevarlos a observar por medio de la Escritura para que toda esta lista de lo que ha hecho Dios en la vida del creyente, ¿cuál es el propósito de estos hechos de Dios para con el creyente? ¿Cuál es el propósito de todo lo que ha hecho Dios para la vida del creyente? ¿Cuál es el privilegio de hacer renacer al cristiano? Todo lo que observamos anteriormente nació de Dios primeramente. ¿Para qué? Para privilegio del creyente. Dios en su gran misericordia nos ha hecho participantes de una herencia reservada en los cielos. Dice primera de Pedro 1:4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es el futuro. Habla de una herencia. Dios nos ha privilegiado al creer en Cristo. Ya eres participante de la gloria de Dios y dice su palabra que serás heredado. ¿Le gustan las herencias, querido Radio Escucha? ¿Le gustan las herencias? ¿Qué es una herencia? Una herencia es un regalo que por lo regular un pariente cercano te transmite por su voluntad. No es forzado. Es alguien que hace, por ejemplo, un testamento y dice, yo quiero heredar esto a esta persona. Y tú puedes gozar de ese privilegio, de esa herencia, cuando se te haga llegar tal herencia. Ahora, Dios nos ha dado una herencia por su propia voluntad. Nadie lo forzó. Es por eso que no se puede salir de contexto nada. Él decide a quién darle esa herencia. No hay ninguna persona que la fuerce a heredar algo. Dios a sí mismo. Él por su propia voluntad decide y da herencia a quien Él quiere. Y esta es la herencia. Dice Pedro que es una herencia incorruptible. No se puede corromper con nada. Nosotros podemos apreciar las piedras preciosas, por ejemplo, de aquí, las gemas, los rubíes, el oro, la plata, y tal vez nos deslumbre su belleza. Pero nada en esta vida es eterno. Te podrán regalar alguna herencia llena de tesoros. Los tesoros del rey Salomón, por ejemplo. Imaginemos qué tesoros tenía él. El más rico, el más sabio. Aunque tuvieras todos esos tesoros, bueno, Salomón los tuvo y llegó a la conclusión que todo es vanidad y todo se marchita, todo se acaba bajo el sol. Él descubrió que pudo tener todo lo que deseó y su corazón nunca estuvo satisfecho, porque en el mundo todo se corrompe. Nuestra herencia, hermanos, no es terrenal. Y si es terrenal, será cielo nuevo y tierra nueva, incorruptible, incontaminada. Ya no podrá contaminarse con el pecado, ni con la muerte, porque la muerte ha sido vencida en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada se marchitará, es inmarcesible. Cuando hablamos de una esperanza en Cristo o algo que Dios ha hecho, no estamos hablando de algo terrenal, sino espiritual. Él lo hace bien y lo perseverará hasta el fin. Los cielos están reservados para el creyente, dice esta palabra. Y el creyente es reservado para llegar al cielo. Este es el privilegio del creyente. Esta es la realidad. Y ambas preservaciones están guardadas en el poder de Dios, no en nuestras obras. Esto debe de ser una esperanza viva para el creyente. Dice primera de Pedro 4:5, nos habla de una herencia incorruptible.
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De manera, hermanos, que Dios nos guarda en su poder. Aquí pudiéramos explicar y sostener la doctrina de la perseverancia de los santos. Los santos perseveran hasta el fin. La esperanza está en lo que Dios hace por nosotros. Él promete esto y su palabra es fiel y verdadera. Por lo tanto, Él lo cumple. Es un hecho. Dios no puede mentir. Él es fiel. Él es sincero, no como nosotros. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que debemos tener siempre presente. Este es el propósito por el cual Dios nos ha elegido. Nos ha hecho participantes de su gloria. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esto? Ya hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vimos que nos ha hecho participantes por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ya vimos cómo fuimos elegidos y cómo nos preservará hasta el fin. Dice Romanos 8, 29 y 30, del 29 en adelante, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie. Pero ¿qué hay de nuestra vida terrenal? ¿Cómo será? El versículo 5 acaba con que toda nuestra salvación está preparada para manifestarse en el tiempo futuro. O sea, en el postrero, ¿verdad? Dice la palabra. Esta es una seguridad. Aquí cabe también aplicar la doctrina de la seguridad de la salvación. La salvación no se pierde. Estos son los hechos que nacen de Dios y los privilegios que hemos recibido de su parte. Pero, ¿qué sucede con el creyente durante su vida terrenal? Una buena pregunta, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar nuevamente con ustedes. Dios les bendiga. Un saludo para todos los que están por allá en Facebook y por allá en YouTube y en podcast. Dios les bendiga grandemente. Enseguida regresamos. Bien, querido Radio Escucha, ya estamos con usted de regreso. Aquí en su programa Nuestro Diario Vivir. Hoy en la serie Caminando con Cristo estamos viendo los privilegios que goza todo cristiano, ¿verdad? Los privilegios del cristiano. Estamos hablando también a la luz de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y la pregunta antes de este corte musical, de esta pausa musical, estamos diciendo con la pregunta, ¿qué sucede con el creyente durante su vida terrenal? Bueno, el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos estar alegres por los privilegios que ya tenemos como creyentes. Debe haber un gozo en nuestro corazón en cualquier circunstancia, como el apóstol Pablo decía. Aunque ahora en nuestro caminar cristiano sobre la tierra, si es necesario, tal vez tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo, dice Pedro. Pero esto no es comparado con la gloria venidera. Leamos el versículo 6 de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo. Hermanos, la fe, nosotros seremos probados. Recordemos que esta carta está siendo escrita a aquellos que fueron dispersados en aquellas ciudades del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Y Pedro les está escribiendo esta carta para que se alegren, se alienten, y les dice que no se angustien porque tal vez tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Recordemos que habían torchas humanas de cristianos, en los estadios estaban muriendo, devorados por las fieras, los animales, divirtiéndose en los estadios con el emperador Nerón, humillándolos así, matando a los cristianos de esta manera. Y Pedro les dice, no se sientan mal, regocíjense porque han creído en Cristo. La fe del creyente será probada. Quiere decir que los creyentes se regocijan en sus privilegios, pero por un tiempo enfrentarán tal vez diversas pruebas o diferentes tiempos de tentaciones. Permítame citar a Charles Spurgeon, que dice lo siguiente respecto al versículo 7. La fe del creyente será probada. No nos engañemos, Dios nunca nos dio fe
para entretenernos. La fe es una espada, dice Spurgeon. Sin embargo, no se forjó para exhibirla en un desfile. Su propósito es cortar y herir y matar. Quien empuñe esta espada, entre aquí y el cielo, conocerá la batalla de Dios, la batalla. Dios nunca hace nada en vano en el reino espiritual. Hizo la fe para que se use al máximo y se ejercite en toda su plenitud. Debemos saber que tendremos pruebas, porque las pruebas es el elemento de la fe. La fe sin pruebas es como un diamante en bruto cuyo brillo nadie conoce. La fe sin pruebas es como los peces sin agua o las aves sin aire. Sin duda debemos esperar que nuestra fe sea sometida a prueba, dice Spurgeon. Ahora, querido Radio Escucha, permítame comentarle algo importante. En base a la palabra de Dios, aunque el creyente viva estas pruebas, son para la gloria, no para destrucción. Son para gloria, no para destrucción. Es por amor a Jesucristo que estos hombres estaban padeciendo este tipo de muerte. Habían creído en Jesús. Muchos misioneros en este tiempo han muerto en diferentes países por la fe en Cristo. Nosotros aquí en México no tenemos ese tipo de violencia para con nosotros, pero ¿qué tal si la hubiera? ¿Negaríamos a Cristo? Dice el versículo 8, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¡Qué hermoso privilegio! En el tiempo presente los creyentes conocen a Cristo, pero no lo han visto aún, ¿verdad? Nosotros los creyentes conocemos a Cristo, pero no lo vimos. No lo hemos visto, pero por fe sabemos que existe y sabemos que murió por nosotros y nos ha hecho renacer. Hay un cambio de mente, hay una diferencia en nuestro corazón, en nuestro ser. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Aquí tenemos a Tomás, ¿se acuerdan ustedes de Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, pero algún día la fe llegará a ser vista. Wow. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre para que donde quiera que Jesús esté, también estemos nosotros los creyentes. ¿Qué pensamientos tan hermosos nacen de la mente de Dios? Y todo es por su gran misericordia. ¿Qué pensamientos tan especiales para hombres tan pecadores como tú y como yo? Y todavía muchos tenemos el descaro de reclamarle a Dios que por qué es injusto, cuando realmente nosotros no merecemos nada. Él nos ha dado todo. En conclusión, querido amigo, querido hermano, querido Radio Escucha, Él nos ha dado todo. En conclusión, después de haber escuchado estas verdades tan hermosas de parte de Dios para ti, quiero hacerles una pregunta y quiero llevarte a meditar con esta pregunta. ¿Qué harás ahora tú con esta verdad que has escuchado? ¿Seguirás con la fe en Cristo, puesta en Cristo en cualquier situación que te encuentres? ¿O lo negarás cuando llegue la prueba? ¿Qué harás ahora que has visto el amor y la misericordia y los privilegios que ha derramado Dios sobre tu vida? ¿Qué cambiará en ti hoy? ¿Cuál será tu sentir en cuanto a Dios? ¿Seguiremos viviendo igual o agradeceremos más cada día a aquel que ha provisto todo lo que puedes ver aún en la vida sobre esta tierra y la vida eterna todavía? Espero en Dios que tomemos siempre buenas decisiones y esta sería la mejor decisión que tú pudieras hacer en tu vida. Creer en Cristo, poner tu fe en Él. Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Marcos Baltasar Díaz. Nos vemos la próxima semana por esta misma estación, 105.1 FM Radio Vida. Que la paz de Cristo reine en cada corazón. Dios les bendiga. Hasta pronto.
lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Hemos concluido con otro programa más de nuestro diario vivir en la serie Caminando con Cristo. Te invitamos a que nos escuches en nuestra próxima emisión, viernes 8 de la noche por Radio Vida 105.1 FM, y que la paz de Cristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad.